En un mundo moderno lleno de avances tecnológicos y sociales, es fácil perder de vista las raíces de muchas de nuestras libertades y creencias fundamentales. Pero hay una figura histórica cuyo legado sigue moldeando el mundo en el que vivimos hoy en día. Nos referimos a Martín Lutero, el reformador del siglo XVI cuyas acciones aún resuenan en la sociedad moderna. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita. Martín Lutero, forjando el futuro desde el pasado. Martín Lutero, nacido en 1483 en Eisleben, Alemania, fue un monje agustino cuyo impacto en la historia del mundo ha sido profundo y duradero. Su desafío al poder establecido de la Iglesia Católica Romana en un momento en que pocos se atrevían a hacerlo marcó el comienzo de la Reforma Protestante. Aunque su principal objetivo era reformar la Iglesia, sus acciones no solo cambiaron el curso de la historia religiosa, sino que también dejaron una marca indeleble en la política, la cultura y la sociedad en general. Los desafíos de Martín Lutero, una batalla por la verdad. Durante la Reforma, Martín Lutero se enfrentó a poderosos oponentes, desafiando las prácticas corruptas de la Iglesia Católica Romana de su tiempo. En 1517, Lutero publicó sus famosas 95 tesis, en las que criticaba la venta de indulgencias por parte de la Iglesia. Esta acción provocó un terremoto religioso que sacudió Europa y llevó a Lutero a ser excomulgado por el Papa León X de enero de 1521. A pesar de las amenazas y el peligro, Lutero se mantuvo firme en sus convicciones y luchó por lo que creía que era correcto. El legado de Martín Lutero, más allá de la Reforma. Las ideas de Martín Lutero sobre la fe, la autoridad y la libertad individual no solo cambiaron la religión, sino que también sentaron las bases para muchas de las libertades que valoramos en la sociedad moderna. Su creencia en la libre interpretación de la Biblia inspiró movimientos de reforma religiosa en toda Europa y allanó el camino para la diversidad religiosa y la libertad de culto que hoy damos por sentado. Además, su énfasis en la educación y la alfabetización llevó al desarrollo de sistemas educativos públicos, formando la base de la educación moderna. La influencia de Lutero en la política y la cultura modernas. Lutero también abogó por la separación entre la Iglesia y el Estado, una idea revolucionaria en su época. Su creencia en que el gobierno civil y la Iglesia deberían ser entidades separadas sentó las bases para la democracia moderna y el Estado laico. En lugar de una autoridad religiosa centralizada, Lutero abogaba por una Iglesia conformada por la comunidad de creyentes, una idea que resonó profundamente en la sociedad de su tiempo y que aún tiene relevancia en la política contemporánea. El momento decisivo, la Dieta de Worms. Uno de los momentos más significativos en la vida de Martín Lutero fue cuando desafió públicamente al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a la Iglesia Católica en la Dieta de Worms en 1521. Ante la amenaza de excomunión y la posibilidad de ser condenado como hereje, Lutero se negó a retractarse de sus escritos, afirmando, «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén». Esta famosa declaración marcó un punto de inflexión en la historia europea y allanó el camino para la Reforma Protestante. El legado perdurable de Martín Lutero en la sociedad moderna. El legado de Martín Lutero perdura hasta nuestros días. Su valentía y sus ideas continúan dando forma a nuestra sociedad y nuestras instituciones. Desde la separación entre la Iglesia y el Estado hasta la libertad de expresión y la educación pública, el impacto de Martín Lutero se puede ver en todas partes. Hoy, recordamos a Lutero no solo como un reformador religioso, sino como un visionario cuyas acciones cambiaron el mundo para siempre. Explora más sobre el legado de Martín Lutero. ¿Qué piensas sobre el legado de Martín Lutero? ¿Fue realmente un gran hombre? ¿Cómo crees que sus acciones han influido en nuestra sociedad moderna? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios y explora más sobre figuras históricas y su relevancia en nuestro mundo actual.